¿Qué tal, amables profesoras y amables profesores? Nos da mucho gusto que vuelvan a sintonizar este canal. Y un saludo muy especial a nuestros amigos y amigas de las redes sociales. Andamos un poquito afónicos, pero estamos aquí. Bueno, hoy les vamos a platicar sobre las evaluaciones ya de fin de ciclo. Y como pueden ver en nuestra miniatura, todo parece indicar que por segundo año consecutivo no habrá alumnos reprobados. ¿Y esto con base en qué? Bueno, la Secretaría de Educación Pública está a unos días de publicar un acuerdo para regular las exposiciones de la acreditación y la certificación de este ciclo escolar 21-22. Pero todo parece indicar, ya salió el anteproyecto, aquí lo vamos a tener. Aquí lo tenemos, dice Delfina Gómez Álvarez, y es un anteproyecto que prácticamente viene siendo lo del mismo acuerdo de del día 16, perdón, del día 16 de junio del 21, prácticamente de hace un año. Vienen más o menos los mismos artículos y entonces, en términos generales, ¿qué dice? Lo que dijimos al inicio. Prácticamente no habrá niños reprobados en este ciclo escolar 21-22. Habrá muchas posibilidades de que los alumnos puedan seguir avanzando o transitando, ya sea de un grado a otro o de un nivel a otro. De tal manera que la política de la Secretaría de Educación es prácticamente aprobar a todos los alumnos que sigan avanzando independientemente de los conocimientos, habilidades, aptitudes y destrezas que tengan los queridos educandos. Y como ya hicimos un video, ¿qué es más conveniente? Que los niños avancen, pese a que no cuenten con los conocimientos, pero que emocionalmente a lo mejor los pequeñitos niños, niñas y adolescentes se sienten a gusto porque van a decir, logré aprobar. Por un lado, pero por el otro, ¿cómo se sentirán cuando se den cuenta que en el siguiente nivel o grado no cuentan con los conocimientos o las aptitudes, las habilidades o las destrezas necesarias para estar en ese grado o en ese nivel? Esa es la disyuntiva que ya lo planteamos en otro video. Bueno, vamos a ver qué dice en términos generales y concretitos este anteproyecto para el acuerdo para la evaluación de este ciclo 21-22. Y dice así. Bueno, el documento está en revisión, el que ya les enseñamos, pero es el anteproyecto. Pero en términos generales dice: la SEP precisa que la evaluación del aprendizaje estará a cargo del o docente titular del grupo en el caso de preescolar, primaria y telesecundaria, y de la o del docente titular de la asignatura en el caso de secundaria. En caso de ausencia del docente o de la directora o del director, el director podrá asumir esta atribución y si no el supervisor. Bueno, la evaluación se deben de considerar las condiciones sanitarias, por ejemplo, el desempeño demostrado por los estudiantes durante los periodos de evaluación. Claro, hay muchos niños que regresaron a las aulas de manera presencial, pero también algunos no han regresado. Otros a lo mejor ya abandonaron los estudios definitivamente y otros lo hicieron de manera intermitente, iban una semana y luego se ausentaban. En fin, fue este año de manera, desde nuestra perspectiva, fue un año de asistencia irregular. Algunos de manera presencial, por supuesto, otros de manera intermitente, otros prácticamente no se presentaron y otros definitivamente ya andan en otro lugar. Bueno, hay que considerar todos estos factores para la evaluación. Y bueno, las orientaciones pedagógicas, ¿cuáles son? Bueno, en primer lugar, dar prioridad a la función formativa de la evaluación, no decir, tienes un 8 por esto y por esto. Más bien, ¿cómo valoramos el avance de los niños? ¿Qué tanta dificultad presentaron para aprender o qué barreras se presentaron para que no accedieran a los aprendizajes esperados? Otra de las orientaciones sería indagar en diversas fuentes y emplear recursos complementarios para obtener información sobre el aprendizaje de las y los estudiantes. ¿Ok? Y estar en condiciones de hacer una valoración integral, es decir, buscar fuentes de información que nos den precisamente insumos para poder emitir un juicio de valor. Y 3, valorar los avances a partir de los puntos de partida de cada estudiante. Claro, no es lo mismo ser sobresaliente a ser un alumno regular de mediano desempeño,
o ser algún alumno con rezago muy marcado, ¿ok? Y por último, considerar las condiciones específicas en las que se ha desenvuelto cada estudiante. Cada estudiante se le tiene que evaluar de manera específica. Los que asistieron de manera regular, con una forma de evaluar y con un acuerdo específico. Hoy se los vamos a decir. Los que de una manera intermitente asistieron y los que no se han reportado, pero que todavía tenemos la posibilidad. Bueno, la SEP piensa que todavía hay posibilidades de reinsertarlos en el sistema educativo. Bueno, dice, del mismo modo, la Secretaría ordena para la acreditación y promoción de grado nivel educativo de las y los estudiantes de tercero a sexto grado de educación primaria y de primero a tercer grado de educación secundaria, no se tomará en cuenta el 80% de asistencia. Es decir, si fueron 20 días al año, se les va a evaluar. Si fueron 30 días, también. Si fueron 50, también. No van a tomar como criterio el 80% de asistencia de los alumnos. Bueno, esto de acuerdo al acuerdo 110319, por lo que la asistencia no se registrará en la boleta de evaluación de dichos grados y niveles educativos. ¿Ok? Y aquí dice todos los alumnos aprobados. Esta nota es de Profelandia, nada, medio confiable, pues. Todos aprobados, es lo que les decimos, todos aprobados, o no habrá reprobados, que es lo mismo. Bueno, ¿por qué decimos esto? Bueno, dice, asimismo la Secretaría precisa a los docentes que en todos los casos en que se asiente más bien una calificación numérica en la boleta de evaluación de las y los estudiantes de educación primaria y secundaria, la calificación que deberá registrarse no podrá ser inferior a 6. ¿Sí? Si por diversas causas hay información suficiente para evaluar a un alumno, ya sea intermitente o de asistencia sostenida, la mínima calificación que debemos de asignar, 6. Por lo tanto, todos estos alumnos no estarán reprobados. Así de sencillo. Bueno, el registro de las calificaciones finales para el ciclo 21-22 tomará en cuenta los logros de los aprendizajes de las y los estudiantes obtenidos durante el periodo de evaluaciones correspondientes, considerando los niveles de comunicación y participación en las actividades señaladas por las y los docentes conforme a lo siguiente. Fíjense bien, para el caso de estudiantes de educación preescolar, en virtud de que en la boleta no se registran calificaciones, solamente se sentarán observaciones y sugerencias sobre los avances del aprendizaje. Esto es, preescolar no hay calificación. Pero en el caso de las y los estudiantes de primer y segundo grado de educación primaria, en virtud de que se acredita con el solo hecho de haber cursado el grado correspondiente, la calificación que deberá sentarse en la boleta de evaluación es la que corresponda a una escala de 6 a 10. Otro, primer y segundo grado de primaria, de 6 a 10, no ninguno de 5. Por el simple hecho de haber cursado este grado de primero y segundo de primaria, por el simple hecho de haber sido regular o irregularmente, tendrán de 6 a 10. Prácticamente ningún alumno de primero y segundo de primaria estará reprobado. Bueno, B. Las y los estudiantes con quienes se mantuvo un nivel de comunicación y participación sostenida serán acreditados y promovidos conforme a las disposiciones previstas en el acuerdo 110319. Claro, los que estuvieron de manera constante, evidentemente, todos estarán aprobados. O habrá algún alumno que sea constante, que esté todos los días, que esté ahí participando y que se le repruebe, consideramos una injusticia. Si se va a aprobar a los que fueron de manera intermitente, se les va a poner mínimo de 6 con cierta información que tenga el maestro, con mayor razón los que tengan comunicación o asistencia permanente, ¿ok? Bueno, las y los estudiantes con quienes se mantuvo el nivel de comunicación y participación intermitente en 1, 2 o los 3 periodos de evaluación, y en caso de que existan condiciones para ello, la o el docente del grupo o de asignatura podrá optar por lo siguiente. Si fueron de manera intermitente, ya les dije cómo. Si hay suficiente información, trabajos, me mandó 2 o 3 trabajos, me doy cuenta que es inteligente, me doy cuenta que va aprendiendo, con eso es suficiente para poder evaluarlos con calificaciones aprobatorias. Pero si no se presentaron, o fueron un mes y ya no se volvieron a parar, o otro mes ya casi al finalizar y no hay, como que no tenemos información suficiente para evaluarlos, habrá un periodo de regularización, un periodo muy amplio de regularización. Todo el primer periodo del próximo ciclo escolar, es decir, del 30 de agosto más o menos, hasta noviembre.
todo ese tiempo será de regularización o de exámenes o evaluaciones extraordinarias. Por si alguno de ellos se presenta en el próximo ciclo, se le va a poder hacer una valoración global y si lo aprueba, estará avanzando prácticamente. Ahora, ¿cómo se registrará en la boleta? Bien fácil, como ya los habíamos explicado en otro video. Si tenemos poca información y no queremos calificarlo con un número porque no tenemos los elementos, se les va a poner en las observaciones con información insuficiente. Pero no se pondrá ni 5, ni 0, ni 6, ni 8, ni 10, pero habrá que someterlos a la valoración desde agosto a noviembre y por lo tanto casi es seguro que estarán aprobando todos. Cuando no se han presentado a la escuela o no tienen información de dónde se pueden encontrar algunos alumnos, es decir, aquellos que prácticamente han sido fantasmas este ciclo, se le va a poner en la columna de observaciones. Sin información, pero no se le va a poner ni 5, ni 4, ni 0, ni 6, ni 10. Se va a poner una raya, un guión medio, y el próximo ciclo habrá el mismo periodo de regularización o el periodo extraordinario de evaluaciones, donde a los alumnos se les aplicará un examen global por asignatura o por grado, y si lo aprueban estarán ya del otro lado. Fíjense bien lo que dice. Para el caso de educación primaria y secundaria, la calificación final del grado será el promedio de las calificaciones obtenidas en cuando menos 2 de los periodos de evaluación previos, sumando a todos los elementos de valoración que la o el docente considere, entre otros, el esfuerzo realizado en forma autónoma por las y los estudiantes y su involucramiento en las actividades asignadas. 2. Una valoración general de conocimientos logrados durante los periodos de evaluación. Ahí está. También podemos hacer esto, ¿sí? En el caso de que no existan las condiciones para llevar a cabo la valoración, se le va a poner información insuficiente y no se les va a calificar nada. Pero en el próximo periodo de evaluación tendrán mucha oportunidad. Y se pondrá en las boletas información insuficiente. ¿Sí? Ahora, en las y los estudiantes con quienes se mantuvo el nivel de comunicación prácticamente inexistente, es decir, fantasmas, se deberá registrar en la boleta en el periodo de evaluación correspondiente a la leyenda, sin información, conforme a lo siguiente. En educación preescolar se deberá registrar en el apartado correspondiente observaciones y sugerencias sobre los avances del aprendizaje. Se va a poner sin información. En educación primaria, donde hay observaciones, también se va a poner sin información y un guión medio, ¿ok? Puntualiza que en estos casos la calificación se reportará, fíjense bien lo que les decía, la calificación se reportará hasta que se concluya el periodo extraordinario de recuperación con el que se establecerá una calificación global del grado o asignatura del componente curricular o de campos de formación académica y o áreas de artes y educación física del componente curricular de desarrollo personal y social correspondiente al ciclo 21-22. Ahí está. Hasta el periodo de regularización que va a ser... Unos van a ser en agosto y otros empezando el nuevo ciclo desde inicio del ciclo, septiembre, octubre y noviembre, tendrán esa posibilidad de poder emitir una calificación a través de valoraciones o de una valoración global, un examen global. De tal manera que, como decimos, prácticamente, aunque sea de panzazo, pero todos los alumnos estarán avanzando o transitando de un grado a otro o de un nivel a otro debido a las condiciones y a las indicaciones de la Secretaría de Educación. Todavía falta esperar el acuerdo ya oficial, pero prácticamente será lo mismo, ¿ok? Bueno, es así como llegamos al final de este video. Ojalá les haya gustado. Compártanlo, dejen su like si les gustó. Ojalá y podamos seguir incrementando la comunidad de profesor informado, ¿ok? Bueno, a pesar de que por segundo año consecutivo no habrá alumnos reprobados, de acuerdo a lo que se pronostica, de acuerdo al acuerdo. A pesar de todo eso, recuerden que la vida comienza a cada instante. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo video. Es muy fácil suscribirse a este canal. Solo ve el rectángulo rojo donde dice suscribirse, dale clic, después dale clic a la campanita y finalmente donde dice todas. Así recibirás todas las notificaciones de los videos del canal de Profesor Informado.